Sí, bueno, mi nombre es Guillermo Ruiz, en la actualidad no milito en ningún partido político, pero me considero falangista simplemente como por situar mi intervención y he militado en Falange Auténtica. Ha dicho cosas muy interesantes, me sorprenden algunas, me sorprenden que durante los últimos 20 minutos, media hora, si hubiera sido cosas muy interesantes, habéis derivado completamente el discurso al tema económico, sindicalismo, cooperativismo, socialismo y nada, al tema de democracia, que es un poco el que les ocupa y el que a mí me preocupa. Como reflexión me preocupa muchísimo que en un mundo actual en el cual es el escenario más fácil para hacer llegar los mensajes al gran público, un señor se toma leche y se tira por la cabeza en California y tiene 11 millones de visitas en YouTube y gobierna 11 millones de personas, cosa que antes era imposible, con lo cual los mensajes se pueden trasladar muy rápido a través de Twitter, YouTube, Facebook, etc. Sin embargo, los mensajes revolucionarios, que estoy de acuerdo contigo, la palabra revolución en estos momentos, la que hay que pensar, que probablemente haya que debatir y haya que ir a por ella, no tiene ningún impacto en ningún aspecto de la vida social de los españoles y en general de los europeos o occidentales. Respecto al 15M, estoy absolutamente de acuerdo contigo, el 15M no deja de ser una moda. Me parece muy bien tu reflexión, pero es una moda. Ya pasó con Woodstock, pasó con Mayo 68, y dentro de poco veremos, a lo mejor dentro de 2 años, en la Quinta Avenida de Nueva York, una tienda con una de Custo que se llame 15M Fashion. O sea, es así, no hay concreción política con ello, no hay revolución, no hay propuestas, y muchos de sus dirigentes o personas ya están imbuidos en partidos más o menos conocidos. O sea, yo creo que con 15M yo soy absolutamente partidario de alguno de sus reivindicaciones y sus maneras de actuar en un primer momento y absolutamente pesimista en su evolución actual. Por tanto, a 2 partidos minoritarios que estáis ahí en estos momentos, yo diría que me parecen muy bien vuestros mensajes, y es verdad que son muy interesantes y muy coincidentes en algunos aspectos, como en el fondo probablemente no, pero de like y de mensajes que toda persona de bien, toda persona con sentido común diría, por supuesto, eso es lo que hay que hacer, a menos que seas un banquero o un capitalista o un usurero y obviamente te vas a oponer a eso. De ahí que yo diría cómo conquistamos la democracia, cómo empezamos. Estas tertulias, estas reuniones son los primeros pasos, está muy bien, pero probablemente hay métodos. Yo no sé si no es políticamente correcto hablar de métodos para aquello. Creo que la palabra revolución no es acción directa, no es acción indirecta, no es si involucración de los chavales jóvenes, no lo sé, pero también en el debate hay que incluir eso, porque quizá llevamos unos cuantos años de democracia en el cual muchos partidos minoritarios de diferentes clases hablan del like. El Partido Comunista lleva mucho tiempo con el like, muchísimo, pero poco con el cómo. O sea, con el cómo en el sentido del método. Que está bien. Ha citado a Ortega. Ortega, obviamente, no creo que sea el mayor humanista de Ortega por muchas cosas, ¿no? Pero muy afín. Sí, se hablaba de humanismo, ¿no? Sí, no sé, otro del mío, sí, muy afín. Se hablaba de ciertos métodos. Es decir, quizá haya que volver a ese debate también para recuperar un poco de cómo conquista las personas su democracia. Ya sabemos que hay un déficit democrático, un déficit de participación, lo sabemos. Ahora es el cómo conquistamos. Mira, en primer lugar, no participar en las elecciones, en estas elecciones, en las elecciones de la partitocracia, ni presentándose ni votando. Pero no presentándose ni votando porque lo que queremos es decidir, no refrendar. Yo lo que quiero es vivir en democracia. Entonces, como quiero vivir en democracia, yo no participo en un sistema dictatorial. O sea, por eso no me gusta lo de democracia formal, democracia real, porque llamar democracia a esto es una mentira. Y eso tiene que quedar claro. No estamos en democracia, estamos en un régimen autoritario que es la monarquía juancarlista partidocrática que se opone a la democracia por sistema. Por lo tanto, colaborar con una dictadura no es de recibo, ni con la monarquía juancarlista. Primer paso. Segundo paso, desobediencia civil pacífica, agitación. Es decir, tenemos que delegitimar un régimen que no está basado en la soberanía nacional, no lo está. Y como no está basado en la soberanía nacional, está deslegitimado. Y como está deslegitimado, no se debe colaborar con él directamente. Y esto, en la medida en que utilicemos el discurso de la que es, esto sí que es un discurso políticamente correcto. Porque en la ciencia política llamar democracia a esto es una barbaridad. Yo soy profesor de universidad
y que el que me diga que hay democracia en España le debería poner un 0, según la ciencia política. ¿Entiendes? Entonces, no colaboración con la partidocracia y de organización de la desobediencia. Eso tiene que ser así. El régimen no está legitimado políticamente y es un régimen autoritario. Hay que organizar una oposición como se organizó, bueno, como se organizó a Franco, no, porque la transición a la partidocracia fue dirigida por el régimen de Franco. Entonces, ese es el camino. Ahora, el camino no es ni el pactismo ni el colaboracionismo. El camino no es hacer un partido y presentar una elección, porque yo en realidad soy bueno. Y como soy bueno, usurpo la libertad política colectiva, hago unas listas para que sean, para seguir. No podemos cambiar un régimen participando en él. Eso nunca fue así. Nunca fue así. Entonces, no se te ocurra montar un partido y presentarte unas elecciones, porque lo que hace es legitimar que siga el régimen. A mí me gustaría decir, si hay alguien más que hable, si no, continúo sobre nuestra bella discusión sobre España. Fíjate, yo no veo las cosas como las ves tú. Yo creo que ese tópico de que en el norte son más sociales y aquí más individualistas, yo no lo creo. Creo al contrario. Creo que hoy por hoy, el norte de Europa, la fragmentación social es brutal. Y si en España todavía aguanta mínimamente y no está pues ya en guerra civil o en pillaje civil, es porque la familia todavía aguanta. Así que creo que hay tópicos que deberíamos revisar, creo. Por otro lado, el 15M como tal no me importa. Me importa como indicador de algo que para mí no se da solo en España. Es decir, yo puedo contar como anécdota que cuando empezó a surgir lo de Egipto, lo de primero túnel de Egipto, yo me marché a Egipto. Gracias. Yo marché a Egipto con un amigo. Y lo que allí percibí es una cosa maravillosa. Era una revolución que tenía que ver con la no violencia, precisamente, tenía que ver con la poesía, tenía que ver con un cambio muy profundo en el ser humano. Y cuando yo regresé, yo decía, ojalá esto llegue a España en algún momento. Y mira tú por dónde, 3 semanas después estalló aquí el 15M. Y luego eso mismo lo hemos visto en Londres, en Times Square, etcétera, etcétera. Así que para mí eso es un indicador de algo que se está moviendo. Y precisamente yo insisto que la gente joven es posible que venga con una onda nueva, es posible que quiera hacer vacío al sistema, es posible que quiera empujar desde la no violencia y es posible que quiera empujar desde la revolución. El problema del 15M, y yo estoy participando en muchas asambleas desde el principio, es que es muy variado. Te puedo decir, por ejemplo, que en política a corto plazo que yo estuve, este debate se extendió ad infinitum porque no tenía solución de continuidad, porque cada uno opinaba una cosa. Y en los barrios está dando la misma cosa. Yo estoy en el barrio de Malasaña y cada vez que hay elecciones se plantea el mismo debate. No podemos llegar a un acuerdo, porque hay desde gente anarca que dice que de ninguna manera hay que votar, gente que dice que hay que hacer voto útil y votar a la Izquierda Unida, gente como yo que dice otra cosa, etcétera. Entonces el consenso es bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero estamos en contra de este modelo. No tengo claro en qué acabará el 15M. Posiblemente alguna gente acabe colocada en ciertos partidos, posiblemente otra gente no, pero para mí es el indicador de una nueva sensibilidad que se está moviendo a nivel planetario. Y eso para mí es lo importante. Y te aseguro que hay mucha gente que sí que quiere la revolución. Sí que la quiere, no sabe cómo. Y quizás los que venimos un poco de atrás tampoco sabemos cómo y por eso no lo hacemos. Pero creo que la revolución ya no hay que plantearla en términos solo economía o solo social, sino en términos absolutos. Igual la palabra no es adecuada, sino en términos globales, totales, y no solo en España o en Francia, sino que ya la economía es mundial, el sistema es global y la solución tiene que ser global. Entonces yo no sé cómo poner el cascabel al gato, pero sí que es cierto que la revolución tiene vigencia y creo que en el corazón de mucha gente joven tiene vigencia. Entonces yo no sé muy bien cómo hacer. Quizá tenemos que exponer a los jóvenes hasta aquí hemos llegado nosotros, a ver si vosotros lo hacéis mejor. No sé muy bien cómo hacer con eso, pero no está perdido todo. Yo creo que sí que la revolución tiene vigencia y tiene que ver con la no violencia, y tiene que ver con la poesía, y tiene que ver con aspirar a algo muy grande que está encerrado en el corazón del ser humano. Y soy testigo, porque yo sí que soy de un partido internacional, y yo he estado en el 15, en la plaza de Tahrir, en Egipto, y hablo con amigos de muchos países, que este mismo ansia, este mismo anhelo está en el corazón de millones de personas, que efectivamente, salvo los muy desalmados, en general la gente estamos de acuerdo en muchas cosas. Y quizá necesitemos un tiempito todavía quizá necesitemos fracasar del todo, fracasar en el sentido positivo, ¿no?
Porque si hoy vemos, la gente vota PP porque odia al PSOE, y vota al PSOE porque odia al PP, pero nadie se cree nada. La mitad de mi familia, a mí me votan siempre al Senado, como voto de consolación, pero la mitad vota al PP porque odia al PSOE, como son mis padres, y mis hermanos votan al PSOE porque odian al PP, pero nadie se cree nada. Así que falta muy poquito para que la gente joven diga, ese rey está desnudo. Así que quizás nosotros tengamos que pasar el testigo, decir, bueno, yo soy humanista, hasta aquí he llegado, te aporto este documento humanista, la Falange diga, hasta aquí he llegado, te aporto el sindicalismo, y que ellos sigan, no lo sé, pero no todo está acabado, ¿no? Y la revolución es vigente, estoy de acuerdo que sigue siendo vigente, y mucha gente joven quiere cambiar el sistema. Lo que pasa es que el 15M como tal, su propia belleza es su propia contradicción, es que no puede tener una sola voz porque es muy diverso, y eso es bonito, es decir, su propia cosa buena es su propia debilidad. Es muy complejo el tema, yo no sé, es muy posible que el 15M fracase, pero surgirá otra cosa poco tiempo después. La gente joven tiene ganas de algo nuevo. Yo creo que es vigente, estoy de acuerdo, y no todo está perdido, ¿eh? Así lo siento, de verdad. Coincido plenamente en que hay efervescencia y eso es lo mínimo necesario para que pueda llegar a ver algo, pero en el terreno de lo concreto, que es un poco lo que en su momento preguntó Guillermo, yo efectivamente creo que en el mundo del debate de la democracia hay que destaparse ya, hay que quitarse la máscara y hay que tomar partido, ¿no? Y ahí creo que tenemos que tomar partido claramente por la ruptura. La ruptura, en definitiva, es en este caso el abstencionismo, porque es realmente la única forma de expresarnos que nos ha quedado, es decir, es la única voz que nos queda. Además es la voz que nos queda a los que somos diversos y a los que somos distintos, es decir, no necesitamos querer que la obra que se represente finalmente sea la misma para así decir todos los días y todos juntos que hay que cambiar el teatro, hay que cambiar el escenario y que hay que buscar un escenario distinto. Y en ese sentido es lo que nosotros hemos abrazado, precisamente la ruptura. Es decir, yo quisiera poder decir, los que estéis de acuerdo con que esto es democracia, a este lado, los que no estéis de acuerdo, a ese otro lado, y al final ir llenando el otro lado, porque hoy por hoy hay mucha gente, incluso de la gente más efervescente y de la gente más interesante, que se piensa que hay solución, y realmente en este sistema, desgraciadamente, no hay solución. Ya no hay solución, ni más colectiva ni menos colectiva. No hay solución. Entonces, posiblemente nos hayamos equivocado. Yo personalmente pienso que no. Pero desde luego lo que sí que está claro es que como no consigamos hacer una línea en la que se distinga claramente esto que hay ahora mismo no es democracia y queremos la democracia y protestemos de la única forma que hay, que es deslegitimando el sistema, desgraciadamente creo que vamos a estar dando vueltas permanentemente a los hay que tú has mencionado muy bien. De momento, la Plataforma por la Libertad Constituyente lo que plantea es, independientemente del programa de cada formación política o del discurso económico o de lo que aporte de nuevo, estamos de acuerdo en la República en elegir al presidente de la República por sufragio universal, en que los representantes sean elegidos por distrito electoral y por cuerpo electoral y sean revocables, y en separación de poderes, en eso estamos de acuerdo. Sí. Todos los que estén de acuerdo para adentro, ¿me entienden? Pero sin presentarnos a elecciones y pidiendo en bloque la abstención. Eso es un programa concreto, eso es un programa institucional. La Plataforma por la Libertad Constituyente, en la medida en que vaya sumando fuerza, hombre, lo que no queremos son dobles discursos. Lo que no queremos gente empujando en esa dirección y después presentándose a las elecciones de la partidocracia, que es el punto duro, sobre todo con los partidos que aún piensan que pidiendo avales van a hacer algo. O sea, lo que van a hacer es gastar dinero, energía en hacer, con perdón, el gilipollas. Porque al final es para tener 30 segundos de spot publicitario para lo que estoy pidiendo avales. Entonces, se trata de hacer ese bloque democrático que formaciones como la suya y como otras formaciones ciudadanos a nivel individual, asociaciones, partidos políticos, deciden un programa concreto, circunscripción electoral única para elegir al jefe de gobierno, diputados por distritos, se vayan a tomar por saco los nacionalistas, ¿cierto? ¿No? Y separación de poderes. ¿Estamos de acuerdo en que eso es democracia? A la plataforma. Y a luchar por la ruptura democrática. Vamos a ver, todas estas cuestiones me parecen perfectas, pero es un poquito quién le pone el carcabel al gato. Entre evolución y revolución solamente hay una R, por ejemplo. Y a veces pienso muchas veces que lo que estoy viendo son infantilismo revolucionario. Me explico.
Si queremos ir a una revolución, primero tenemos que saber qué revolución queremos, en cierto modo, y segundo, hacer una hoja de ruta en el que planteemos qué camino que queremos llevar y cómo lo vamos a hacer. Y yo, en general, el verdadero problema que veo es que todos aquellos que no estamos de acuerdo con este sistema estamos perdidos, todos, y que no somos capaces, primero, ni buscar una hoja de ruta que me valga a mí. Es decir, vamos a ver, estoy en un sistema capitalista, monárquico, partitocracio, que no me vale absolutamente para nada, en el cual el sindicalismo es ridículo, en el cual me encuentro con unos sistemas de representación que no están en su sitio, porque quien manda no se presenta a las elecciones. El señor Botín, que yo sepa, no se ha presentado a ninguna elección, ni tan siquiera para presidente del banco. Simplemente como es el hijo de quien era, pues fue nombrado. Entonces, en general, me encuentro con toda esta cuestión, y es decir, ¿cómo voy a intentar llegar a otros extremos? A lo mejor no sé dónde voy a llegar, pero ¿cómo voy a hacerlo? Esa hoja de ruta que se habla, pues, cuando hablamos del problema palestino, que hablamos en general, ¿cómo planteamos un cambio de un sistema al otro? Y eso es lo que yo veo que todos adolecemos. Entonces, quisiera a ver si me podíais plantear 4 o 5 ideas que pudieran, a partir de ahí, empezar a movernos todos para que vayamos en ese camino. Yo la tengo clara, la hoja de ruta. Tiene la palabra. Bueno, enlazando también un poco lo que está diciendo él, dice que no hay nada común, ¿no? Pero claro, la sociología dice que la interacción, las personas que se juntan son las que se influyen, ¿no? Y yo creo que este sistema lo que ha creado ha sido unos moldes en los que sociológicamente nos mantienen aislados. De hecho, el motivo por el que no viene gente aquí es por ese molde sociológico que divide a la sociedad por encima de los intereses personales, incluso siendo egoístas. Porque es curioso, o sea, porque si no fuéramos egoístas, nosotros cuando se está planteando ciertas privatizaciones, todos en defensa de nuestros derechos deberíamos salir. ¿Y por qué no salimos? Porque es el diferente el que lo plantea. No es el que coincide con mi perfil sociológico, con mi perfil de cómo yo creo que son las cosas. Y yo creo que el planteamiento de la hoja de ruta que tú planteas, el primer punto sería que cada uno, en conciencia, comencemos a luchar por aquellas cosas que creemos que son beneficiosas para todos. Sea la falange la que lo dice, el partido humanista o el partido no sé qué, o la asociación no sé cuánto. La cuestión es que nos tienen tan divididos a las personas y atenazados sociológicamente, que incluso estamos viendo que están yendo contra nuestros propios derechos y nos mantenemos con las cadenas puestas. Yo creo que eso es un tema importante. Yo creo que cuando eso se empiece a romper, empezar a ver esa interacción de todas esas personas que se ven perjudicadas en sus derechos, y cuando en la sociedad se cree un movimiento global, diverso y plural, ahí se podrá empezar a plantear cosas. Pero cuando estamos divididos, que no somos capaces ni de salir a la calle, porque lo estamos viendo, o sea, hay gente que no viene a una tertulia por no sentarse con no sé quién, porque hay un arquetipo que dice que fulanito es tal. Entonces, pues yo creo que eso, el primer factor es empezar a romper eso socialmente, ¿no? Eso es lo que quería yo. Para mí la revolución, yo hoja de ruta no voy a dar porque creo que todavía no hemos llegado a eso, o nosotros no tenemos capacidad para darlo. Pero sí me gustaría tratar de transmitir lo que es para los humanistas la revolución, porque le hemos dado muchas vueltas al tema, eso te lo aseguro. Y no hablo solo de España, hablo de que estamos en los 5 continentes tratando de generar una cultura nueva, ¿no? En primer lugar, decir que para nosotros la revolución tiene que ser profundamente no violenta, porque para nosotros el sistema como tal es violento. A veces utiliza la violencia física, que es la guerra o el maltrato o la carga policial, otras veces la violencia económica, que es la más fuerte, de una clase por otra, de un país que explota a otro, de una persona que explota a otra, cuando el hermano ya no es, el hombre ya no es hermano del otro, es de rapiñas, violencia económica, violencia racial, cuando se discrimina por la raza. A mí me hace gracia. Mi padre decía, los vascos son muy racistas, el PNV, pero ahora él se queja de los latinos, es lo mismo, el mismo racismo. Violencia religiosa, cuando se impide una religión o se impone. Violencia psicológica, cuando se impone un modelo de vida. Es
decir, que si todo el sistema es violento, denunciamos la violencia como el ADN del sistema. Y además decimos que la respuesta tiene que ser no violenta. Y no violenta no es cobardía, no es pasividad, es acción directa, como Gandhi, como Luther King, hay muchos ejemplos. Así que para nosotros la revolución tiene que ser profundamente no violenta, por convicción. Además la no violencia es muy fuerte. Lo que pasa es que necesitamos ser muchos y tener los huevos bien puestos, o los ovarios, perdón, todo. Pero la no violencia tiene mucha fuerza, porque la no violencia genera lazos, no divide. Pero tenemos que ser muchos y tenemos que superar o sea, es buscar la diversidad como un apoyo, no como algo que nos separe, ¿no? Es muy importante, tiene que ser humanista de alguna manera, tenemos que colocar a la persona como lo más importante. Y además, cuando nosotros hablamos de revolución, no estamos hablando de la revolución de las banderas que puso de moda Einstein, ¿no? Las banderas al viento, el romanticismo, de un lado o de otro las banderas, y tomar no sé qué palacio de invierno. No, es una forma de revolución. La primera revolución del ser humano fue cuando se puso en pie. La segunda, cuando aprendió a mover el pulgar, y al mover el pulgar empezó a hacer cosas distintas que le activaron el sistema nervioso en una reactivación de alimentación que llega hasta hoy. La tercera revolución del ser humano es aprender a coger el fuego. Todos los animales huían del fuego, y el ser humano dijo, yo no voy a huir, voy a ver qué puedo hacer con él. La cuarta revolución fue la revolución neolítica, adiós Carlos, y no necesitó violencia ni guillotinar a nadie. En fin, como que para nosotros la revolución no tiene que ver con banderas al viento y llegar al palacio y matar al... No va por ahí. Quizá la revolución tenga que ver con caer en cuenta de que algo va mal y que necesitamos cambiar. La revolución empieza en una revolución de conciencia de alguna manera, ¿no? Así que la revolución empieza cambiando uno. Si uno no cambia, ¿qué coño va a exigir al político si uno en su parcela es un pequeño banquero y un pequeño político? Tiene que empezar cambiando también uno, ¿no? Así que esperamos una revolución global, no violenta y consciente, ¿no? Y hoja de ruta no estamos en situación de dar hoja de ruta, con toda humildad, no estamos, los humanistas un poquito, no podemos. Yo creo que de hecho, claro, has puesto el dedo en la llaga, efectivamente lo que hace falta es una hoja de ruta, pero desgraciadamente es muy difícil plantearla del principio al fin. Yo lo que sí que creo, sinceramente, es que el primer paso es crear esa ruptura de la que hablábamos antes, es decir, ¿dónde está la democracia y dónde no está la democracia? Porque independientemente de que luego tengamos unas opiniones distintas o no, lo que tenemos es que darnos al menos una mesa en la que hablar todos, ¿no? Lo has comentado tú, muy bien, o sea, el problema es que no nos comunicamos, es decir, se ha conseguido, los partidos políticos han conseguido que todos funcionamos bajo sus parámetros, que son los parámetros del enfrentamiento, que son los parámetros de la exclusión, es decir, si estás tú, es que no estoy yo, cuando eso no es así. Aquí podemos estar este señor y yo, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento, los únicos impedimentos que hay son los que ponen los partidos políticos, que aquí no han querido venir, pues porque estaba yo, o yo qué sé, a lo mejor no ha venido porque no sé, pero ese es el primer problema. Entonces, el primer paso, aunque no sabemos los demás, desde luego yo creo que el primer paso es la ruptura, y la ruptura es democracia, es de aquí para allá, y de aquí para allá es estado de partidos, y eso no es democracia. Yo apostaría por ese primer paso.